Oye, ya estamos con Rosana Cueva, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosana? Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, ya han pasado, no he hecho la contabilidad exacta del número de semanas que han pasado desde que se difundiera el primer audio. Así es. Pero si te pidiera hacer una suerte de balance, ¿no? Porque a veces el riesgo que corremos los periodistas es que tenemos las narices tan metidas en el día a día, en lo que sucede, que perdemos esa perspectiva de qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el panorama, para utilizar una palabra que te resulta absolutamente común. Sí. ¿Qué te queda claro a estas alturas? Esto empezó prácticamente entre el 7 y el 8 de julio, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos varias semanas. Lo que creo es que ha habido un poco de todo. Ha habido un poco de ruido, un poco de escándalo, pero también se han podido recoger varios temas que tienen sí un contenido penal serio. En el caso, por ejemplo, puntual de Panorama, ese fue inicialmente nuestro interés. O sea, digamos, recibimos más o menos unos días antes de que estos salieran a la luz ya un paquete, ¿no? Que no era pues tantísimo como de repente hubiéramos deseado, pero sí recuerdo que el interés ahí en ese momento fue el poder detectar los que tuvieran algún contenido penal. Tal es así que por eso es que terminamos sacando a luz el tema de los 10 verdecitos, donde sí se podía acreditar que había un pago, el de un juez que efectivamente te decía, gracias doctor, le debo una. Bueno, en el caso de Keiko sí tenía que ver el asunto de los contactos políticos, ¿no es cierto?, con lo que podía ser las altas esferas del sistema de justicia. Pero igual... Ese es un momento interesante porque originalmente no todos teníamos más o menos la idea de que la crisis se restringía al sector justicia o al aparato, digamos, de la magistratura, pero rápidamente empezaron a aparecer empresarios, ¿no? Camayo. Así es, bueno, y luego también han habido, digamos, todos estos testimonios que ya están apareciendo, ¿no? Claro. O sea, el último que ha publicado, por ejemplo, Gustavo Gorriti, que te habla respecto a algunos testimonios y varias cosas a los que nosotros también hemos podido tener acceso de alguna manera, y donde son testimonios que te corroboran presuntas reuniones, ¿no es cierto? Ya que en el caso, sobre todo, del congresista Becerril, en el caso del congresista Miki Torres, que hasta ahora se mantienen distantes, pero que obviamente creo que van a seguir saliendo más hechos que van a terminar vinculándolos, porque al final de cuentas yo creo que hay una preocupación que siempre tenemos que tenerla presente, y es estos vínculos, o en todo caso estas cercanías que se logran tejer entre los grupos políticos que están en ese momento en el poder o que son poderosos, igualitos, no están en el gobierno, por ejemplo, pero en este momento Fuerza Popular es un partido con mucho poder. Entonces, con lo que es el sistema de justicia en sí, que es en este momento, obviamente cada uno en su tiempo ha podido de alguna manera tejer este tipo de relaciones, pero en este momento esos son los que tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo ha funcionado la dinámica de difusión en Panorama? Te lo pregunto porque, digamos, tú eres la directora del programa y sabes perfectamente cómo se han canalizado los audios, y te lo pregunto también pensando en los televidentes o en los políticos que deben estar sospechando o que alimentan, ¿no?, la sospecha de que hay una conjura y que los periodistas se reúnen de madrugada para decir, ya, tú vas a difundir estos audios, tú estos otros, y yo me quedo con estos. No, claro, imagínate, en determinado momento alguien llegó a decir, sí, claro, en Panorama están sacando los audios que Gustavo Gorriti se los está dando, ¿no? Imagínate si qué periodista de investigación es así de generoso como para poder estar compartiendo, sobre todo en las primeras semanas, cuando recién estás pues con tus primicias, ¿no? Mira, en el caso nuestro, como yo te decía, en una primera etapa nos interesó mucho el asunto de contenido penal, que es lo que han sido lo más fuertes, y también de estos vínculos políticos. Es por eso que aparece en el tema, como te decía yo, de Keiko Fujimori, y en el caso también de Salvador Heresi, que además inmediatamente después de que propalamos el audio, obviamente tuvo que renunciar, y el presidente también aceptar de inmediato esto, porque era un momento en el que el escándalo era tan fuerte, la indignación popular, que lo que se requería era dar la sensación de que efectivamente esta comisión iba a trabajar con todo, pero además que ya se necesitan gestos que te revelen que sí, aquí no hay tacha, acá todo es limpio, puro, y sí tenemos una intención real. Entonces ahora, la presencia de un hermanito no cabía. Claro. ¿No con es el tiempo igual se dio uno cuenta de que la renuncia de Heresi... A buena hora. A buena hora, porque luego aparecieron otros audios donde ya su situación era mucho más comprometedora. Sumamente comprometedora sobre un tema que todavía lo estamos mirando. Sí es cierto que se ha ahondado un poco, pero todavía falta mirar más, y era el tema de cómo trabajar de la mano de Inostroza toda esta legislación que complicaba de una manera horrenda lo que tenía que ver con el lavado de activos.
O sea, el criterio periodístico estaba atando de manos a muchos fiscales y jueces. El criterio periodístico ha sido entonces, bueno, primero saquemos los audios que tienen relevancia en materia penal. Así es, eso primero. Sin importar necesariamente los personajes, ¿o sí? Así es. No, claro, en otro momento sí, porque en ese momento ya cuando empezamos a ver el tema de Keiko o el tema de Eresi, ¿no? Respecto a los temas de los personajes que podían ser sumamente importantes, que ostentan poder, que tienen precisamente este tipo de relaciones y además que pueden tener casos pendientes también dentro de lo que era el Poder Judicial. Entonces, que tenía que de todas maneras revelarse. Y sí, como creo que en algún momento lo conversamos telefónicamente, tampoco es fácil, o sea, de verdad uno tenía que pasarse horas de horas escuchando. O sea, es cierto que si te vienen cada uno de estos paquetes con los nombres de las personas, con los horarios, los días, los minutos, hay que escucharlos para saber cuál es. Pero hay que escucharlos largamente porque hay absolutamente de todo. Porque como cualquiera de nosotros que puede estar, que estoy segura que no vamos a tener ese tipo de conversaciones ni de componendas, pero que hay de llamadas a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los médicos, de temas médicos también había un montón, ¿no? Entonces imagínate las de horas que te puedes pasar en ese plan. Ahora, cuando actores políticos empiezan a reaccionar, ¿no? Bajo la idea de que hay, eso lo que comentábamos hace un instante, un propósito periodístico de afectar a algunos y no mancillar a otros, ¿no? Me refiero puntualmente a los casos de el juez San Martín y el ex procurador Vargas Valdivia. ¿Tú consideras que en esos casos también ha habido tráfico de influencias? En el caso, por ejemplo, de nosotros sí se han presentado algunos por ejemplo, había una llamada telefónica respecto a una persona que lo llamaba, no estoy segura ya si Nostroza o Walter Ríos, porque ya a estas alturas uno termina un poco mareada, pero que le decía, en el fondo representan lo mismo, ¿no? Habla, efectivamente, yo voy a hablar con el decano de tal universidad y no te preocupes, tú lo pasas en una tesis, ¿no? La vas a pasar de todas maneras porque ahí se va a hablar con los doctores, que son en verdad profesores de renombre, de prestigio, que ve tú a saber si realmente estaban metidos o no. Entonces en ese tipo de casos sí hemos sido sumamente delicados. Hemos dicho, no, o sea, hasta qué punto podrían estar involucrados o quién podría estar utilizando sus nombres solamente para garantizarle pues a una amiguita que sí la iban a aprobar, ¿no? Entonces, y que no teníamos la certeza de si fue aprobada o no. Entonces, en ese tipo de casos sí hemos tratado de ser sumamente cuidadosos porque una vez que aparece tu nombre ya se manchó, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahora en el mismo caso de Vargas Valdivia, si era hoy estoy pidiendo una cita, entonces también hay que chequear bien el tema del contenido, ¿no? En el caso de San Martín, nosotros no tuvimos ese audio, pero si lo hubiéramos tenido, sí lo hubiéramos difundido, porque sí creo que era importante que se conozca también ese contenido, porque en el caso de San Martín, en mi caso, por ejemplo, sí me chocó mucho la familiaridad con la que se manejaba con Walter Ríos y la manera, digamos, sin mucho pudor, en la que le proponía precisamente que me ayudes a agilizar un trámite. Yo sí creo que si tú no estás acostumbrado a ese tipo de prácticas, de todas maneras te cuesta un poco. Tú crees que tal vez de repente, ¿no? Imagino que debe dar algo de vergüenza, ¿no? Algo, pero entonces era importante que se conociera. Ahora, ¿cómo calificas, describes la reacción política? ¿Te queda claro, por ejemplo, que el fujimorismo tiene un nivel de compromiso agravado en este tema, en el caso de los audios de la vergüenza? Sí, yo lamento que, por ejemplo, en este momento de la fuerza política más importante en el Congreso de la República, que es la que está llamada a investigar precisamente todo lo que ha ocurrido en el Poder Judicial, la primera reacción no haya sido de indignación, que la primera indignación haya sido más a la defensiva, ¿no? Que es lo que vimos los primeros días. Hay una célebre carta de Galarreta, ¿no? En ese momento titular del presidente del Congreso, indicando que había que hacer una investigación. Había que hacer una investigación. Pero pensando en la fuente más que en el contenido. Y además, en un primer momento era además, se ha obtenido de manera ilegal, esta difusión está rompiendo el debido proceso, y la gente estaba simplemente horrorizada, estaba pues asqueada de todo lo que se podía escuchar, y sin embargo de parte de ellos era más el debido proceso, se cumplió o no se cumplió, ese chuponeo fue legal o no fue ¿no? debidamente autorizado. Entonces sí era un poco, oye, ubícate un poco, que mira lo que está pasando y entiéndenos, ¿no? Y luego no he advertido pues mucha colaboración, sobre todo en la etapa inicial. Pueden estar actuando a la defensiva, pero también eso tiene una explicación. O sea, ¿por qué tendrían que estar actuando tan a la defensiva, no? ¿Dirías que hay una actitud agresiva contra la prensa en general?
Pienso en la denuncia o la acusación que hizo Keiko Fujimori puntualmente contra IDL y los extraños pedidos de la Fiscalía para investigar el tema, pero con una tónica y una retórica. Y las primeras respuestas, ¿no? Las primeras respuestas que fueron primero de parte del Congreso de la República de citarnos para revelar las fuentes, que fueron bastante burdas, ¿no? Fueron así ya excesivamente a ti te citaron directamente, abiertas. Nos citaron directamente a Gustavo Gorriti y a mí, pero además así es poniéndolo por escrito, ¿no? Vengan acá y revelen la fuente. O sea, no había un interés en investigar realmente todo el contenido de lo que estaba saliendo a la luz, sino simplemente, oye, mensajero, ven y dime cómo identifico a la persona que les está entregando todo este material. Sí, no ayudó en nada, al contrario, creo que esto les ha hecho también mucho daño a ellos. Les ha hecho muchísimo daño. Son varios equipos periodísticos los que vienen difundiendo los audios. Y él, ustedes, y algunos más, no recuerdo exactamente cuántos son ni cuáles, pero ¿también crees que es legítima la sospecha de que puede haber algún tipo de manipulación periodística? Lo que pasa es que se tendría que entender bien cómo se trabaja este tipo de material. Entonces, como te decía al inicio, o sea, no es sencillo. Ahora, he escuchado que recientemente, digamos, el Diario de la República, por ejemplo, dice, he tenido acceso a 60.000. Ya, eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Y por eso mismo ha tenido que buscar algunas alianzas. Creo que lo más importante incluso ya se ha estado difundiendo, pero sí, el timing, que era un poco lo que ellos exigían, entréguenlos todos de una vez, eso era sumamente difícil, de verdad. Uno requería estar pasándose muchísimas horas y teniendo que estar ahí un poco buceando para encontrar lo que era relevante y lo que era de interés público, ¿no? Y no quedarte con lo otro. Simplemente, ¿no? ¿Hay más audios para...? Mira, nosotros, te digo la verdad, o sea, hemos tenido ya un paquete, a veces se siguen de pronto y dicen, oye, he escuchado tal o cual conversación, como que este domingo que hemos sacado el tema que encontró Marco Vázquez de Romero, de Ángel Romero, que nuevamente tiene que ver también con este tema de buscar impunidad, ¿no? Con César Inostroza, que sí, se siguen encontrando a veces, pero es cierto que es cada vez menor, digamos, respecto a toda la cantidad que se nos ha hecho llegar. Pero, por otro lado, está este diario que dice que tiene 60.000, está la República que dice 60.000, o sea, es cuestión de esperar. Sacándote un poquito del tema de los audios, ¿cómo ves el tema del referéndum? ¿Crees que realmente lleguemos a diciembre y pueda aterrizarse la consulta a la ciudadanía respecto de todos los temas que anunció el presidente el 28 de julio? ¿O no ves de parte de la fuerza mayoritaria del fujimorismo que son los que finalmente van a permitir o no con sus votos que esto se canalice? Claro, como que dos puntos, ¿no? Entonces, por un lado, desde el primer día, desde el momento en que el presidente da este mensaje a la nación, genera toda esta expectativa, creo que la sensación que yo tuve en cuanto terminó el discurso y empezaron a hacer algunas entrevistas era como de ponerte obstáculos, ¿no? En lugar de decirte, ya ponemos el hombro, ¿cómo hacemos para agilizar? Era, no, pero se tiene que pasar por esto, no se olviden que 2 legislaturas, estamos hablando de una modificación constitucional, entonces ya te la ponen difícil, ¿no? Entonces sí ha habido esa actitud, creo que esa actitud no ha cambiado mucho, eso por un lado, pero por el otro también uno escucha de algunos expertos que la sustentación de los proyectos que está presentando el Ejecutivo están un poco flojos, están por ahí un poco débiles y tendrían que trabajarse incluso con contradicciones, mejor. ¿no? Unos Así con es, otros. con contradicciones. Sí. Incluso los primeros días, ¿no? Cuando aparecían en algunos medios, por un lado el primer ministro, por el otro lado el ministro de Justicia, como que no se habían puesto muy de acuerdo respecto a algunos temas del contenido. Yo sí creo que sería importante que eso se pueda subsanar, yo creo que es importante que se pueda convocar en todo caso a otras opiniones de los jurisconsultos que puedan de alguna manera enriquecer esto para que esto pueda salir rápido. Ahora es interesante cómo la figura del presidente ha ido también modificándose, ¿no? Empezó asumiendo un gobierno y él no sabía muy bien dónde estaba parado, incluso daba la sensación bastante prolongada de una serie de debilidades, de ser muy condescendiente con ciertas fuerzas políticas, pero luego es como si hubiese cobrado la vida que no tenía, ¿no? Sí, el mensaje del 28 de julio. No, la impresión fue que el 28 de julio simplemente renacía, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú ves ahora un presidente que tiene un ánimo transitorio de ser el que encamine la transición o ya lo empiezas a ver con un 50% de aprobación como un futuro candidato? Sí, de pronto no, ya claro, le gustó. De pronto, claro, él no postuló, ¿no? Claro, así, exacto, pronto, podría postular. De pronto encuentras ese capital político y dices, de repente me lanzo. ¿Lo ves? Mira, ¿Lo ves a Vizcarra con ese ánimo? Lo que pasa es que todavía falta mucho. O sea, el Perú es un país de sorpresas y de imprevistos y cuando uno menos espera puede estar pasando algo, ¿no? Lo que creo es que pudo responder y tuvo reflejos rápidos respecto a la crisis, ¿no? Porque creo que él mismo estaba caminando, como tú dices, de repente todavía sin encontrar exactamente la bandera que tenía que enarbolar y de pronto ocurre todo este escándalo, logra entender y capitalizar bien toda la indignación que se produce en torno a estos audios de la corrupción
Y vamos, y demuestra coraje para salir y decir, voy a tomar al toro por las astas, y bien, y con fuerza, y como que lo ha seguido manteniendo también estos días. Entonces, o simplemente dejas de lado esa indignación, o la canalizas, que estaba llegando también a niveles así extremos. O sea, a veces cuando uno escucha los programas de radio, y tú lo sabes mejor que nadie, pues a veces la gente está hasta bastante violenta y agresiva, ¿no? Cuando dice, los fusilen a todos, sáquenlos a todos, que se vayan todos. Y nosotros a veces hacemos eco también de ese tipo de proclamas, ¿no? Que se vayan todos, porque también somos... no somos periodistas seres humanos y también nos asqueamos, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces creo que lo que he hecho es canalizar precisamente todo eso y de manera democrática, porque el otro sería simplemente ya cierro el Congreso, cierro el Poder Judicial. Yo sí creo que hubiera sido aplaudidísimo probablemente, ¿no? Entonces está canalizándolo y está llevándolo pues a lo que puede hacer, desde el lugar que le corresponde, las propuestas que puede llevar adelante, ¿no? Pero eso sí, yo creo que ahí el único consejo sería trabajenlo mejor. Ahora, se ha hecho mucho la analogía de que este momento es una suerte de déjà vu respecto de lo que ocurrió en el 2000, ¿no? Y cómo se vino abajo la dictadura con los Vladivideos. Pero yo quería hacerte una pregunta respecto del momento que vive la prensa. ¿Tú sientes que la libertad de expresión está en riesgo? Porque por un lado lo que tenemos es más bien una profusa difusión de audios, lo cual es un buen síntoma de que nos estamos enterando de cosas. Además, metodológicamente, creo yo, porque los que exigen que salgan todos los audios de una vez son los que creo que tienen algún rabo de paja, ¿no? Sí, de una vez quiero saber, claro, qué es lo que tengo si saliesen los audios de una vez, sería imposible identificar quién es quién en este árbol, digamos, mafioso, ¿no? Sí, así es. Y además, yo imagino que todavía hay muchos otros que tienen que ver con el contenido penal, estrictamente hablando, ¿no? O sea, estoy segura que tiene que haber otros que son los que tendrían que sustentar más adelante la acusación de la fiscal Sánchez. Y tiene que ver además con estos contactos que se manejaban también entre narcotráfico, crimen organizado, con muchos de estos jueces y fiscales. O sea, eso sí todavía es una cosa que debe estar pendiente y que debe estar trabajándose. Pero no sientes amenazada la libertad de expresión. No lo siento. O sea, digamos, ¿has recibido amenazas? Las amenazas, no, ninguna. Ahora te contaré que también soy bien volada para ese tipo de cosas, pero sí que si hay un seguimiento, eso nunca me entero. Pero no he recibido ningún tipo de amenazas. ¿En la época de las agendas de Nadine, cuando sacaron la denuncia, las recibiste también? Te mentiría, en absoluto. No hubo absolutamente ninguna. Mira, yo te digo, en mi carrera, las únicas amenazas que he tenido fueron la época de los 90. O sea, de las épocas esas de Vladimiro Montesinos, sí. Pero a partir de ahí, vamos, esas ¿no? sí que esas eran mafias y esas eran amenazas. En este momento no siento absolutamente nada de eso, y en todo caso yo sí creo que si hablamos un poco de problemas que tiene en este momento la prensa, tiene que ver más con el tema de la ley, pues Mordaza, entonces esta especie de ajuste de cuentas que se ha estado dando un poco al Congreso, aunque al respecto yo también he dicho que también tenemos nosotros como periodistas, o en todo caso como medios de comunicación, pues ver que también esos recursos se utilicen de manera adecuada y que tampoco sirvan para, sin duda, para estar ¿no? Sí, yo también siento que a veces reaccionamos como gremio muy ofensivamente. Hay que estudiar el tema. En general me parece una idea un tanto desbocada por cómo se ha propuesto, así es. Pero podemos rescatar cosas interesantes. Y porque está clarísimo que ahí hay un ánimo de venganza. Sí, o sea, eso sí está clarísimo, pero también lo otro es, oye, también quiero ver cómo se ha manejado todo este tiempo y en varios gobiernos, ¿no? Algunos esos recursos ingentes. Rosana, un placer conversar contigo. Soy además tu televidente todos los domingos. Este domingo podrías hacer... Tiene que haber. Recién estamos preparando el menú, pero tiene que haber algo bueno. ¿Pero algún audio saldrá o no? IDL anunció hace unas semanas una pausa. Sí, lo escuché. Pero no ha sido tanto, ¿no? Porque han estado trabajando en conjunto con otros medios de comunicación. ¿Ustedes también entonces, van a parar o no? No. Digamos, lo que se encuentra no está para guardarse. O sea, ¿se están editando ahora mismo audios público, que salen este domingo? Por lo menos se están escuchando. Se sigue todavía ahí pescando. Si hay, tiene que salir. Muy bien, atentos entonces este domingo en Panorama. Seguramente habrá más audios. Gracias, Rosana, por venir. Gracias a ti, Renato. Hacemos una pausa, regresamos con el candidato, uno de los 23 candidatos al municipio limeño, Humberto Lay. Volvemos.